¿Y cómo hace el tractor? Tot, tot. ¿Y cómo dices abuelo? Papá. Mira, está por allí. ¿Y cómo hace la tormenta? 3 récords de España, 13 campeonatos de España absolutos, 4 campeonatos de Europa, 2 mundiales, unos Juegos Olímpicos, 16 internacionalidades con la selección absoluta. Suelo decir que el disco me eligió a mí. Si eres muy bueno en la técnica, perfecto, porque vas a lanzar. Pero si no eres tan bueno en la técnica, pero eres fuerte, vas a lanzar. Pero si tienes las dos cosas, que eres bueno en la técnica y muy fuerte, vas a ser un figura, básicamente. Yo entrenaba con un grupo de lanzadores espectacular. Pasar a un sitio en que todo el mundo es lanzador te ayuda a que todo lo que te pasa a ti le está pasando a otro. Se crea un ambiente muy bueno. Se hizo un grupo humano súper bonito. Solo tienes que ver cuando alguien se retira, que es un ambiente de cercanía con el atleta que se va, de amistad, de compañerismo, de que la rivalidad yo no la he visto prácticamente nunca. Como atletas representamos al final los mejores valores del país. Tú no puedes dejar a esa gente que ha dedicado tanto esfuerzo su vida entera por entrenar de lado. No he podido hacer más cosas porque mi vida era entrenar. Yo he podido estudiar, pero no he accedido a un mercado laboral como tal. Eso es, en el momento que te retiras, los ecos de tu retirada se mantienen 1, 2, 3 meses. Al año ya nadie se acuerda de ti. Pasas del todo a la nada, a tener que aprender a vivir, porque vives totalmente en una burbuja. Tu familia te apoya, descansa, come bien, vete a entrenar. El fisio, el médico, o sea, todo el mundo está pendiente de ti y de repente, ¡puf!, desaparece. Y te encuentras solo. Yo creo que somos personas válidas los deportistas para hacer muchísimas cosas y que no se nos tienen en cuenta una vez que nos retiramos. Yo quería, después de los Juegos de Río, decir, bueno, pues paro un año, soy madre y luego arranco otra vez. Esa era mi idea primigenia, digamos. ¿Qué pasó? Que yo en el 2016 estaba en tan buena forma que me daba pena parar. O sea, no podía haber trabajado durante 4 años a alto rendimiento, entrenando muchísimas horas y parar cuando mejor estaba. Aparte que mi situación no era la idónea porque nos habíamos ido a Nueva Zelanda de aquella, Joaquín ya llevaba unos meses, pues el trabajo que tenía tampoco nos daba para poder tener hijos en aquel momento, era todo muy inestable, no teníamos una casa, no sé, digamos que no era el mejor momento para empezar una familia, así que lo pospusimos y yo seguí entrenando. Y ya en el año 2018 tuve una lesión muy dolorosa que me partió, digamos, la temporada entera. Había momentos que no podía entrenar porque no, tenía un dolor horrible y pensaba, ¿qué hago aquí? Es decir, si yo, mi motor para venir a España es poder entrenar y poder competir, tengo a mi marido en Nueva Zelanda solo, no le encontraba el sentido. Y yo empecé a entrenar en ese año, en 2018, finales, y seguía con dolores, no incapacitantes, pero sí continuos, molestos. Entonces nos compramos la casa. El trabajazo que me pegué con la casa, porque las casas en Nueva Zelanda son muy bonitas, pero necesitan mucho mantenimiento. Y yo veía que tenía que entrenar, mantener la casa, que en unos meses me iba a marchar. Un montón de preguntas que me estaba haciendo constantemente, decir, ¿esto me merece la pena? El problema del atleta es que todos los años es un nuevo comienzo. No sabes lo que va a pasar ese año. Es decir, puedes haber entrenado muy bien el año anterior, haber hecho unas marcas de la leche y volver al año siguiente y estar bien y no lanzar nada. Cuando ya no tienes esa motivación, sino al contrario, es como un peso, es cuando empiezas a decir, pues igual es el momento ahora de formar una familia, ¿qué es lo que quiero? Entonces esas preguntas, esa ansiedad que me daba al volver a competir, con la idea de qué a gusto me iba a quedar aquí con mi marido y mi casa y todo, fue cuando decidí, bueno, se acabó.
Si no estoy 100% segura que lo que quiero es entrenar, no voy a entrenar. Y lo hablé con Manolo Martínez, que es mi actual entrenador. Yo con Carlos Burón lo dejé en 2018 por esto mismo. Él me estaba pidiendo unas cosas. Obviamente él es un entrenador de alto rendimiento que yo en ese momento no podía darle. Quería tomármelo con más calma y Manolo Martínez, que fue campeón del mundo, medallista olímpico, entrenó con Carlos toda su carrera deportiva. Era la persona que me entendió, dijo, adelante, haz lo que consideres, pero no me dijo es el momento de dejarlo, sino tómate el tiempo que necesites. En abril de 2019 me quedé embarazada de mi hijo mayor, de Martín. Y sigo pensando que fue lo mejor que pude haber hecho, sin ninguna duda. No me planteo qué hubiera pasado si no me hubiese retirado. Es que ni se me pasa por la cabeza. Porque lo que tengo ahora, igual suena atópico, pero es que no hay nada que se pueda comparar. No hay olimpiadas, ni mundiales, ni récord de España, ni nada, con yo levantarme por la mañana y que venga Martín y... Mamá, ¿sabes? A veces pienso, lo tenía que haber hecho antes. O sea, ese es mi planteamiento. Digo, esta felicidad que tengo ahora no me la ha dado el atletismo nunca. Tenía que haberme retirado después de Río. Cogerme un año sabático, tener a mi hijo y empezar otra vez. A veces tenemos ese miedo de parar, los atletas, del pensar que eres el centro del mundo y si paras tú, ¿qué va a pasar? Pues absolutamente nada. Martín, cuidado. Necesito algo que sea mío, es decir, yo a mis hijos le dedico todo, mi tiempo, mis pensamientos, todo, pero también es cierto que necesito algo que sea solo mío y el entrenamiento y el competir, que es, digamos, mi parcelita. Y quiero volver para que ellos me vean, básicamente, para que vean lo que ha hecho Suma de siempre, cómo es lanzar, la forma de vida, ¿no? que supone tener a una madre que es deportista, lo que yo he dedicado tanto tiempo y que me ha hecho tan feliz. Nunca lo he dicho, pero ahora verbalizarlo es como si yo creo que hago esto por mis hijos. Intentar volver a estar en un gran campeonato, yo me doy un plazo de 4 años como mucho. ¿Y yo cómo me gustaría verme? Pues siguiendo ligada al atletismo. Veo mi futuro ligado al deporte.